Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este sexto encuentro online de Almer. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo de Almer, en nombre de su presidente, el comité ejecutivo, la secretaria, los panelistas que hoy nos acompañan aquí, que tanto esfuerzo y compromiso han tenido. Sin todos ellos es imposible continuar con estos encuentros. También, por supuesto, agradecemos a los que están del otro lado de la pantalla, porque para ellos hacemos todo esto, y si no tuviésemos estos seguidores, no tendría ningún sentido el esfuerzo. Y a la industria, que por supuesto, sin el acompañamiento de ella, es muy difícil poder llegar de la manera que queremos hacer a todos ustedes. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, y vino la pandemia y nos sacudió la estantería, nos rompió de alguna manera las estructuras que cada uno de nosotros tenía, en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, y como digo yo, bueno, ahora hay que empezar a acomodar los estantes otra vez, tratar de acomodarlos venciendo algunos escollos, algunas trabas, algunas barreras que esta pandemia nos impuso y nos sigue imponiendo. Esta serie de encuentros justamente se trata de eso, de ver cómo acomodamos un poquito las cosas, cómo vencemos esas barreras. Vencimos o intentamos vencer la barrera geográfica, socioeconómica y emocional el viernes pasado. Tenemos un par de encuentros más por delante que tienen que ver con tratar de acomodar el rol del Estado, de las sociedades científicas, que nos ayuden a vencer estas barreras. Un último encuentro también relacionado con este ítem de escollos, que tiene que ver con cómo hacerlo desde el punto de vista de los centros y de la industria farmacéutica, y hoy nos convoca el tema de vencer estos escollos, derribar esta barrera sanitaria. Interesante y desafío. Les cuento un poquito cómo va a ser la modalidad brevemente. La idea va a ser tener una charla disparadora, que me adelanto seguramente va a ser brillante, a cargo del doctor Agustín Pasqualini. Después les vamos a pedir a todos que completen una muy breve encuesta. Es una encuesta que no va a llevar más de un minuto, pero para nosotros es muy importante saber qué es lo que piensan todos ustedes de la situación actual y de cómo ven el perfil a futuro de esto. Así que contéstenla, por favor. Y a continuación vamos a convocar a un nivel de panelistas y expertos brillante que nos acompaña hoy, la doctora Marta Luna, el doctor Eduardo Castro, el doctor Ricardo Loret de Mola, que van a tratar de acompañarnos, disipar algunas dudas. Entre todos vamos a tener comentarios relacionados con el tema este de la barrera sanitaria, y después les vamos a dar la devolución de las encuestas también. Les pedimos a todos los participantes que tengan alguna pregunta, alguna inquietud para hacerla, que por favor no se guarden, que la hagan, usen el icono de Q&A como para hacer todas las preguntas o observaciones que quieran, que nosotros las vamos a tratar de transmitir durante el tiempo que tenemos previsto, y esperemos que todos disfruten mucho del encuentro y que podamos sacar alguna conclusión en el día de hoy. Bueno, voy a invitar a mi compañera en la coordinación, la doctora Mariana Míguez, para que continúe con este encuentro. Les presento, la doctora es médica recibida con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, tiene la especialidad de tocoginecología de la Universidad de Buenos Aires, la subespecialidad de medicina reproductiva, es miembro de staff del CEGIR y es miembro del comité ejecutivo de Almer. Así que Mariana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Susana, bienvenidos a todos al sexto encuentro de Almer, de barreras sanitarias. Yo en principio lo que voy a hacer es presentarle a quien va a dar la conferencia, que es Agustín Pasqualini, a nuestros disertantes. La conferencia será sobre el impacto de las medidas de bioseguridad en pacientes, personal y profesionales de la salud reproductiva. El doctor Pasqualini es especialista en medicina reproductiva, secretario del Consejo de Formación y Evaluación Profesional de SAMER, y además es director médico de Alitus en el Instituto Médico. Bueno, bienvenido Agustín. Bueno, muchas gracias Mariana, gracias Susana por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Bueno, para mí es un placer poder estar acá con ustedes en este sexto encuentro. Ya se tornaron una habitualidad, y está bueno. Más que nada intercambiar ideas,
como ya se dijo siempre, todo esto es muy dinámico y va evolucionando, con lo cual me parece fundamental la opinión de gente que está en la trinchera y con conocimiento para poder ir adelante con las distintas propuestas y las distintas medidas que se van tomando sobre la marcha y a medida que van apareciendo las distintas informaciones. Y me pidieron que hable del impacto de las medidas de bioseguridad en todos nosotros, en los pacientes, en el personal y en los profesionales. Y lo primero que me surgió en la cabeza mostrar es el impacto que tuvo el COVID en todos nosotros. Creo que estos son números compartidos por todos los centros. Esto es básicamente nuestro centro, donde veníamos en un año, enero-febrero, habitual, y en marzo nos tocó empezar a vivir esta pandemia, y así vemos como en abril y en mayo los ciclos prácticamente fueron cero, y a partir de junio, julio, empieza a repuntar la actividad, principalmente con óvulos propios, no estamos haciendo óvulos donados a la fecha, y fundamentalmente porque de alguna manera nos empezamos a preguntar, ¿hasta cuándo esto? ¿No? Uno al principio vino el miedo, el temor, pensamos hasta incluso los más positivos que esto podía ser transitorio, o por lo menos por poco tiempo, y de pronto nos empezamos a dar cuenta que muchas cosas persistían en el tiempo, e incluso algunas, como siempre se dice, llegaron para quedarse. Entonces, pensando también que lo nuestro termina siendo una actividad esencial por nuestros pacientes, se empezó a idear distintas estrategias y distintas formas y planificaciones de reapertura. Empezamos a ver que es muy distinto por región la afectación del virus. Los tratamientos no son un evento único, como puede ser una consulta única o una cirugía misma única, sino que es un proceso de tiempos, con lo cual es difícil manejar los riesgos. Hay que manejar las ansiedades y el estrés de los pacientes, de todo el personal de los centros, y hay que adecuarse a las regulaciones locales que a veces tardan en llegar y no llegan a tiempo o conforme se van dando los sucesos. Y en ese sentido, esto es más o menos para poner una foto de lo que fue pasando. El 11 de marzo la OMS lo declara una pandemia, al COVID-19, y nuestro Ministerio de Salud de la Nación y las distintas sociedades locales e internacionales fueron haciendo referencia al COVID, y así vemos como al principio todos pronunciaron cosas muy similares: dejar de hacer tratamientos, priorizar lo urgente, y conforme fue pasando el tiempo, eso fue más o menos, vemos 12 de marzo, 19 de marzo, 17 de marzo, es decir, por ahí 15 de marzo empieza a ser los comunicados de las sociedades, después más tarde vino el ministerio, pero finalmente a partir de abril y mayo también las sociedades empezaron a dar cuenta que esto también venía para largo y teníamos que empezar a avanzar. Y parte de ese plan de avance tiene que ver con las medidas de bioseguridad y con distintas estrategias que uno tiene que implementar para poder seguir adelante y continuar con la continuidad de la atención y de los tratamientos a nuestros pacientes. Entonces, todos tuvimos que definir un plan de reinicio, definir qué tratamientos íbamos a realizar. Obviamente todo esto en un marco de regulaciones locales y adecuándonos a las regulaciones locales, pero son las cosas que uno tuvo que ir midiendo. La telemedicina, que era algo que quizás el paciente y los médicos estaban un poquito más reacios, como vamos a ver un poquito más adelante, parece ser que tiene su lugar más que importante hoy por hoy. ¿Qué pasa con las consultas presenciales? ¿Qué pasa con todo lo que son los equipos de protección personal para proteger a nuestros colegas y a todo el personal que trabaja en el centro? ¿Qué pasa con el triage y los testeos? ¿Cuándo hacer? ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles no? La información es muy dinámica y obviamente todo esto en un contexto de disminuir las complicaciones para no saturar un sistema de salud que, de acuerdo a cada región, puede estar saturado ya por la emergencia sanitaria, y todas estas áreas tienen una arista que es súper importante, que es la capacitación, tanto de todo lo que es el personal y los médicos, como de los pacientes también, porque todas estas cosas son nuevas para todos nosotros, o por lo menos muchas de todas estas cosas. Entonces voy a meterme en cada uno de estos puntos un poquito, no voy a profundizar mucho, porque obviamente cada uno de estos puntos casi que es una charla entera, pero básicamente la teleasistencia en fertilidad la podemos usar para lo que son teleconsultas, cualquier tipo de consulta, la primera consulta, las segundas, un preoperatorio en caso de que estén habilitadas las cirugías programadas, para hacer prescripciones médicas, para todo lo que es el asesoramiento administrativo, es decir, un montón de cosas que nos fuimos dando cuenta que quizás los pacientes venían al centro o concurrían al centro y no necesariamente
hace falta que estén físicamente presentes. Obviamente hay que adaptarse porque uno necesita ese contacto, o por lo menos es lo que culturalmente lo venimos haciendo, entonces necesita cierta adecuación y adaptación de las partes. Y empezar a pensar en qué prácticas. Ya hay dispositivos donde uno puede hacer un espermograma, obviamente hay que validarlos, y esto seguramente requiera más desarrollo y ensayos clínicos para validación, pero existen los dispositivos para hacer espermogramas. Sí, también se idearon dispositivos para hacer ecografías transvaginales y transmitirlas a distancia, es decir, que el software hace el mapeo del recuento folicular y de los tamaños, y también, ¿por qué no?, medir las hormonas a distancia, es decir, con un chip quizás medir en saliva, o incluso con una punción en el dedo, de sangre capilar, poder medir hormonas, es decir, todas estas cosas se pueden venir, y uno eventualmente podría evitar las consultas presenciales en todo esto. La estadística de consultas virtuales nuestra, claramente, si comparamos el año pasado, 2019, con 2020, vemos cómo las consultas virtuales, o sea, las no presenciales, eran una pequeña proporción, y cómo vemos en el mismo periodo de este año, es decir, a partir del 16 de marzo, que empezamos a migrar casi todo lo que podíamos a consultas virtuales, vemos cómo prácticamente las consultas virtuales tomaron preponderancia, si bien obviamente el volumen total de consultas cayó, está claro, pero claramente la proporción se invirtió, y con muchas consultas virtuales, y con muchas consultas que las discriminamos nosotros para solicitar prescripciones, que incluso son consultas más sencillas de resolver que una consulta médica, simplemente es para hacer la prescripción médica, de alguna medicación o de recetas de estudios. Con lo cual tiene su lugar. Pasa que lo que tenemos que realizar en cada centro es lo que se llama una transformación digital. Es decir, hay que planificar esto, hay que tratar de que sea algo escalonado. Obviamente uno tiene que pensar en grande, pero ir de a poquito, porque hacerlo grande de entrada es muy difícil, más allá del costo que lleva, porque todo esto requiere una ingeniería y un pensado que de alguna manera, primero, si uno tiene papeles previos, hay que hacer la digitalización. Después hay que pensar qué infraestructura va a utilizar, qué equipamiento, qué tipo de consultas a distancia vamos a realizar, con qué software, qué procesos uno va a implementar para esos pacientes que van a consultar, y siempre hay que tener en cuenta la seguridad del paciente, la seguridad de la consulta, por eso es muy importante el software que uno termine utilizando, o la aplicación, las regulaciones locales. Ayer se sancionó finalmente, por ejemplo, en la Argentina, la ley de receta digital, con lo cual hoy por hoy en la Argentina es una realidad a partir de ayer. Obviamente que falta la reglamentación, pero son cosas que van avanzando, y todo esto, como les decía antes, pensar en chiquito, pero siempre con el objetivo en grande, porque todas estas cosas está bueno que de entrada se las piense escalables, es decir, que uno pueda aumentar la capacidad de atención. Y hay distintos modelos de consultas virtuales, de consultas a distancia. Uno puede hacer una consulta en su consultorio, simplemente con una cámara y un micrófono. Uno puede darle cierto entorno, lo que se llama inmersivo a esa consulta, es decir, simular que el paciente está físicamente en el consultorio, o al revés, quizás el médico es el que no está en el consultorio y está el paciente en el consultorio, por algún motivo el médico no está presente, quizás porque es personal de alto riesgo, entonces puede hacer la consulta desde la casa incluso, o se usa mucho para lo que son las telepresencias, para hacer interconsultas entre sedes o interconsultas entre médicos con un mismo paciente por delante, con lo cual uno puede jugar con estos escenarios y dar distintos tipos de atención a los pacientes. Y para dar para comunicarnos con los pacientes, básicamente, están lo que se llaman las tecnologías de la comunicación, lo que son las TICs, que desde que existen los teléfonos, básicamente todas son TICs. Lo que tiene que preponderar es que de alguna manera sean TICs seguras, que nos permitan identificar que el paciente que tenemos delante es quien nos dice que es quien tenemos delante, que el paciente nos puede identificar a nosotros como su médico, que no sean repositorios aislados, es decir, que uno no quede colgada la consulta aislada de todo lo que es el quehacer médico, como ser la historia clínica, o lo que se termine prescribiendo después de la consulta, y todo lo que son las TICs más informales, como ser WhatsApp, como ser el Messenger, como ser FaceTime, como ser Zoom, todas esas, el mail incluso, todas esas son TICs, pero que están habilitadas
o que se vio que se podían habilitar en el contexto de esta pandemia para poder utilizarlas, pero no cumplen con todos los criterios de seguridad para poder ofrecer al paciente, al margen de que al médico le pueden llegar a invadir la vida privada, porque obviamente en todas estas aplicaciones se puede recibir mensajes todo el tiempo, uno deja expuesto su número telefónico cuando realiza muchas de estas, a través de estas vías de comunicación, con lo cual al paciente le queda. Hay discusiones si es un trabajo no remunerado o cuánto tiene que remunerarse, pero bueno, son cosas que uno tiene que andar pensando cuando uno decide implementar este tipo de comunicaciones. Al ser tan fácil y de tan fácil acceso, está visto que no está basado en necesidades reales, es decir, como tiene el acceso el paciente a escribir un mensaje, lo escribe en vez de quizás resolverlo por otro lado, y sí lo que vemos que está claro, y hay que hacerlo desde el principio con los pacientes, es establecer las reglas claras y las pautas claras de comunicación. Incluso con los mails se puede hacer. El mail es más una consulta asincrónica, es decir, que no es una comunicación directa, pero uno puede decir a los pacientes de entrada, mira, yo los mails los respondo de 16 a 18 horas, para urgencias usemos esta vía u otra vía de comunicación. Creemos que lo más importante es definir entre el paciente y el médico las reglas de comunicación para utilizar estas tecnologías. Y después, desde el punto de vista de los centros, que esté todo regulado, que esté todo integrado. Es decir, si uno puede mantener el flujo desde que uno obtiene el turno hasta que finalmente se consume el turno, va a ser mucho más fácil. Incluso lo que son los canales de comunicación en cuanto a asignación de turno, que el paciente pueda obtener un turno y directamente un turno virtual, y que directamente quede agendado en la agenda del médico, y que se lo discrimine como si es un turno virtual o un turno presencial, y el médico simplemente lo que tiene que hacer es o tener un paciente presencial o irse a la computadora y atender un paciente, que luego eso permita que la facturación del centro genere la facturación, tanto sea un paciente privado o un paciente con financiador, y que uno tenga también acceso a la historia clínica, es decir, uno tiene que atender al paciente y darle cierto marco de consulta a esa comunicación con el paciente, con lo cual uno debe tener acceso a los antecedentes previos del paciente y poder escribir todo lo que uno desenvuelve y desarrolla en esa consulta, y finalmente las recomendaciones dadas al paciente. Entonces, si uno se figura cómo son los procesos y el marco que uno le tiene que dar a estas consultas, la atención presencial del paciente físico, uno tiene un paciente que saca el turno por teléfono, físicamente el paciente se presenta en el centro y se admisiona. Si tiene que ir a otra recepción, a otro piso o a otra secretaría, físicamente se presenta, con lo cual el paciente mismo es el actor principal de este proceso. Se sienta en la sala de espera, el médico sabe que tiene el paciente hacia afuera porque lo tiene en la sala de espera, y puede leer la historia clínica. Lo llama, lo hace ingresar al consultorio, hace la consulta presencial, y en general en la misma consulta uno ya resuelve si le tiene que hacer resúmenes de historia, si le tiene que entregar documentación, si le tiene que hacer prescripciones de estudios o si le tiene que hacer alguna receta de medicamentos. Entonces, generalmente cuando el paciente termina la consulta física, se fue el paciente, podemos pasar a otro paciente, salvo que quede escribir algo en la historia. Si uno lo piensa en el proceso de atención virtual, ya empezamos a tener algunas aristas donde empezamos a tener algunas cosas que tenemos que insertar en el proceso para facilitar la consulta posterior. Es decir, vamos a tener primero que asignar un turno virtual, capacitar, es fundamental capacitar acá, porque obviamente no vamos a tener el paciente que físicamente se nos presenta, sino que es un paciente que está en su casa quizás, y en el horario del turno va a estar sentado sin avisarle a nadie que está sentado en su casa. Entonces uno tiene que tener un proceso de secretarías, generalmente, que admisionen al paciente, que lo pongan en una sala de espera virtual al paciente para que el médico pueda ver que está esperando ese paciente. Y finalmente, acá sí es muy importante preparar la consulta, porque hay pacientes que no traen estudios, pero hay pacientes que traen estudios. Y una consulta que un paciente trae 2 rutinas de sangre y un espermograma, si nosotros antes de arrancar a charlar o a conversar con el paciente tenemos que tipear esos estudios, ya se transformó en una consulta que mínimo va a llevar 10 minutos más. Entonces, sí o sí tenemos que identificar qué pacientes van a traer estudios para mostrarnos, para poder hacernos previamente esos estudios, para que alguna nurse o alguna secretaria, haciendo de data entry,
nos cargue los estudios previo a la consulta, para que después la atención médica se refiera directamente a la consulta. Es decir, uno entra, tiene los estudios cargados, rápidamente los puede visualizar y ya ponerse a conversar con la paciente para poder asesorarla en los pasos a seguir. Y otra cosa que queda en la consulta virtual es que al médico le empiezan a quedar más tareas, o por lo menos las tareas que no se pudieron resolver en la consulta, que en general tiene que ver con esto que decíamos, de hacer resúmenes o enviar recetas digitales en este caso, porque el paciente no está físicamente presente. Entonces esas cosas en general ya nos quedan para después de la consulta. Entonces empieza a haber un tiempo de post-consulta para hacer en el consultorio. Y todo esto obviamente uno puede hacerlo con software o con aplicaciones más desmembradas entre sí, con lo cual probablemente nos lleve más tiempo, pero uno puede con el tiempo ir investigando, asesorarse, ir automatizando estos procesos y buscando herramientas. Hoy por hoy hay herramientas de todo tipo y de todos colores, con lo cual es bastante más fácil que hace años lograr una automatización de estos procesos, y obviamente todo eso nos va a hacer ganar muchísimo tiempo para que el proceso de atención virtual sea mucho más fácil y más llevadero, e incluso algunas cosas de ese proceso uno las puede llevar al proceso de atención presencial, como ser los estudios. Si uno pudiera cargar los estudios previamente para que la consulta, incluso la presencial, sea simplemente de conversar sobre los estudios y no estar tipeando, realmente la consulta se hace mucho más corta y llevadera. Obviamente todo lo que es telemedicina tiene que ver con sistemas, y todo esto tiene que ver con una gestión del cambio que hay que trabajar con todos son resilientes al cambio, nadie quiere, todos están cómodos con lo que hacen, aunque no estén cómodos. Entonces el COVID acá lo que hizo es de alguna manera empujarnos a tomar ese coraje para meternos en el mundo digital, porque hay médicos que piden la historia clínica digital, hoy por hoy las consultas virtuales, porque es para muchos, para otras especialidades, incluso la única forma de ver pacientes, y los pacientes es la única forma de contactarse con su médico, o una de las pocas, o una muy buena forma, por la dificultad de la movilización, por los miedos que hay de circular. Entonces, el COVID vino a potenciar algo que se tenía que dar, que es la teleconsulta. Y obviamente los actores de todo esto, que son los pacientes, los médicos, las instituciones de salud y los financiadores, tenemos que ver la parte regulatoria, pero también para todos tiene pros y contras que habrá que evaluarlos, pero claramente la telemedicina y la teleconsulta, principalmente para nosotros, es una herramienta que es fantástica. Respecto a las consultas presenciales, también tuvimos que reorganizar todo para pensar en la bioseguridad. Hacemos un triage. Ahora vamos a hablar un poquito más de los triage, pero hacemos un triage cuando se obtiene el turno, preguntando distintas situaciones de exposición de riesgos de cada paciente que se va a presentar en el centro físicamente. Se le mandan un montón de instructivos, se le avisa que va a venir solo. Es decir, todo esto requiere mucha capacitación y darle mucha información al paciente, porque va a llegar y va a haber un cambio en los procesos de recepción, va a haber alguien de seguridad que le va a rociar alcohol en las manos, le va a tomar la temperatura, después va a haber alguien que le va a tomar un triage, va a tener que firmar a modo de declaración jurada que no tiene síntomas, que no estuvo expuesto, que no tiene contacto con gente que fue positiva para COVID, o si lo tuvo, ver si es un personal de salud. Bueno, todas las preguntas que requiere el triage, y después la definición de si ese triage es positivo o negativo, y mismo las medidas de seguridad para las secretarias, es decir, no acercarse a los mostradores, respetar la distancia, tanto cuando uno se va a recepcionar como cuando uno se sienta en la sala de espera. Es decir, uno ve las sillas que están separadas, faltan sillas en realidad, pero bueno, eso es para mantener la distancia social. Y también decirle al paciente que la estancia en el centro tiene que ser lo más corta posible, es decir, optimizar los tiempos de la consulta, tampoco quedarse tanto tiempo en la consulta, y que sean cosas muy puntuales para las cuales uno se acerque a los centros. Entonces acá también tenemos actores que son los pacientes, los médicos y los centros. Para todos cambió, todo tiene pros y contras. Hay cambios en el modelo de atención, seguramente haya cambios en el modelo de relación médico-paciente. Hay que asistir sin acompañante, que es todo un tema, por lo menos en nuestra especialidad, que muchas veces vienen acompañadas. Solo con turno, nosotros somos de tener mucha sobreturno o mucha consulta espontánea, con lo cual organizarnos para recibir solo pacientes con turno también es un desafío. Hacer las ecografías o los procedimientos con los equipos de protección personal, que ahora vamos a mencionar un poco, pero nos empiezan
a cargar de tareas. Hay que respetar el código de conducta, tanto los médicos como los pacientes, en cuanto a lo que son las medidas de distanciamiento y todas las medidas preventivas que se difunden, y todos tienen que estar alertas que deben avisar ante cambio de síntomas. Hoy por hoy, el aislamiento, el distanciamiento y los cambios de síntomas es la medida fundamental para detectar qué personas tienen más riesgo y cuáles no. Y obviamente todo esto impacta en los médicos y en los centros. Hay más ausentismos en las agendas, los turnos, en vez de tener turnos cada 20 minutos, tenemos turnos cada media hora, un paciente de primera vez tiene un turno doble, es un turno de 1 hora, hay ausentismos porque finalmente la gente le da miedo, o no pudo venir, o le surgió un imprevisto, entonces un paciente que falta y tenía un turno de 1 hora te deja 1 hora libre, con lo cual eso impacta en el médico y en los centros, porque la capacidad de atención se ve limitada, por más que los pacientes estén, que por ahora tampoco están. Entonces es una conjunción, como hablamos en el encuentro el viernes pasado, donde a todos nos termina repercutiendo. Y obviamente todas las medidas de bioseguridad tienen un costo para los centros. En cuanto a los EPP, no es para detenerse en cada área, pero uno puede trabajar los equipos de protección personal que cada área requiera, poniéndolo por área. Esto está bueno hacer el ejercicio, cada uno en su centro, poner todas las áreas, y de acuerdo al riesgo potencial que tiene cada persona respecto de la exposición a un paciente que eventualmente pueda tener COVID, desarrollar qué tipo de equipo de protección personal requiere y dejarlo bien escrito. Para hacer eso, se toma casi siempre la pirámide de riesgo de la OSHA, que esto es de Estados Unidos, que es de la Administración de Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo, que lo que hace es clasificar a la persona que pudiera llegar a estar expuesta al riesgo, en este caso de COVID, de alto riesgo o bajo riesgo, y en función de eso establecer qué tipo de EPP puede llegar a utilizar. Y esto está bueno para que cada uno, como vamos a ver más adelante, si cada uno cumple con su EPP, no están expuestos a mayor riesgo. Entonces lo fundamental es que cada uno, mientras esté en el centro, cumpla el EPP que le toca. No hace falta tener todos N95, si ustedes miran acá prácticamente no hay N95 marcados, incluso hay tapabocas, el paciente obviamente siempre con tapaboca, pero de alguna manera si uno respeta cada EPP, no vamos a estar en mayor problemas, o por lo menos al principio. Después obviamente siempre hay otras aristas, pero lo importante es que cada uno pueda ver, cuando uno elabora su manual de centro de reapertura, que cada uno le marque a todos que mire, área, yo pertenezco a esta área, tengo esta EPP. Y uno lo puede hacer al revés, más para los médicos, quizás enfermeras y asistentes de los médicos, que por procedimiento. Entonces uno tiene por persona o por área su EPP, y si uno va a realizar algún tipo de procedimiento o de actividad dentro del centro, uno también tiene bien claro qué EPP tiene que utilizar. Entonces con esto no quedan dudas y cada uno sabe lo que tiene que hacer, entonces esto se puede poner como una tabla y después el centro le provee el EPP necesario para cada una de las actividades que desarrolle. Y lo mismo, esto requiere capacitación continua, todo el tiempo, lavado de manos y distanciamiento, más allá de cualquier EPP, eso es lo más importante y lo básico que hay que hacer. Identificar el riesgo de exposición de cada uno, eso le va a dar el EPP, y siempre no hay que olvidarse que nosotros tenemos formación quirúrgica, pero hay muchos médicos del centro, quizás endocrinólogos o que vienen de otras ramas de la medicina y no tienen formación quirúrgica, entonces sí o sí hay que capacitar a todos en la colocación y en retirarse el EPP, porque muchos de los riesgos de contagio no son cuando uno tiene el EPP puesto, si lo tiene bien puesto, que es una de las capacitaciones que hay que dar, sino que en la retirada más que nada. Obviamente cuando uno se coloca no hay riesgo, pero cuando uno se retira eventualmente podría llegar a estar expuesto a riesgo. Entonces son muy importantes las capacitaciones. Y después lo que es el mantenimiento y guardado. Obviamente que todas estas cosas, más allá de que tienen un costo, en algún momento podrían llegar a escasear o no haber disponibilidad. Entonces uno tiene que, si no hace falta tirarlo, guardarlo y mantenerlo para que dure el mayor tiempo posible cada uno de estos EPP. Obviamente hay algunos que son descartables y otros no, como la máscara, ¿no? Pero cada uno tiene su cuidado y su tiempo de uso y su vida útil. Y después, por último, están los testeos, que los testeos siempre son un gran tema, porque uno escucha por todos lados testear, testear, testear,
Y creo que es complejo lo de los testeos, porque principalmente hay que definir el riesgo de exposición que tiene cada uno y qué objetivo tiene cada uno para el testeo. Me pongo del lado de un centro, ¿no? que quiere pensar si hacer o no el testeo. Entonces uno puede pensar, le quiero dar seguridad al paciente, le quiero dar seguridad a mi equipo de atención. Es importante saber si uno va a hacer algún procedimiento que genere aerosoles, con lo cual obviamente el riesgo es mayor. Uno quiere hacer el testeo por riesgos eventuales, riesgos legales y dejar documentado algo. Bueno, puede llegar a ser un motivo de testeo. Son las cosas que uno va escuchando y podría pensar. Pero sin duda que el testeo, la probabilidad de encontrar un test positivo de inicio depende de la prevalencia de la enfermedad en cada zona, con lo cual el testeo tiene que estar sectorizado cómo se maneja en cada región, porque a mayor prevalencia de enfermedad, la probabilidad pretest de dar positivo es mayor, y la probabilidad de que nos equivoquemos es menor. Y fundamentalmente definir si cambian la conducta o no estos test, porque si uno va a hacer el test y después no va a realizar ninguna acción, quizás es discutible si es costo-beneficioso haber hecho ese test. Y no perder de vista, que ahora como vamos a hablar un poquito más adelante, que el test es una foto de hoy. No me dice qué va a pasar hoy a la tarde, ni siquiera me dice qué pasó desde que el paciente se hisopó hasta que yo obtuve el resultado, sean 24, 48, 72 horas. Porque si ese paciente se hisopó y volvió en colectivo a su casa y ya estuvo expuesto de nuevo, con lo cual es un poco complejo lo de la temporalidad de los testeos, cuando uno lo quiere llevar a una línea de tiempo, ¿no? Está claro que el testeo único es más fácil de interpretar, pero cuando uno lo pone en una persona es un poco complejo. Y esta diapositiva me gustó porque de alguna manera es la población con la cual nosotros nos podemos encontrar en el consultorio o en los procedimientos, que es esta parte de acá, que son los no sintomáticos o todos los presintomáticos, mientras no les arrancaron los síntomas, que es el 100% de la población que se va a contagiar de COVID. Ahora, de esos presintomáticos que 2 o 3 días antes de eventualmente hacerse sintomáticos contagian, el 85% o no van a desarrollar ningún síntoma o van a desarrollar síntomas leves, con lo cual probablemente de este 85% haya como un 50% que ni nos enteremos o ni se entere que quizás desarrolló COVID. Entonces, esta es la población con la cual nosotros vamos a tener enfrente y es la que sería ideal tratar de identificar mediante alguna prueba o mediante alguna acción. Y si uno mira, por suerte, estos son datos del Registro Sanitario de España, el riesgo de contagio o la contagiosidad de los pacientes que desarrollan síntomas, en los que son asintomáticos y pacientes leves, si bien contagian presíntomas, contagian casi igual que los pacientes que desarrollan síntomas, pero esos pacientes que son asintomáticos o sintomáticos leves contagian por menos tiempo y quizás contagian menos que un paciente que genera mayor síntomas. Con lo cual se creería de alguna manera que la carga viral que tenga el paciente mayormente afectado es potencialmente más riesgoso de contagiar. Y por suerte esos pacientes son los que no tenemos nosotros, o por lo menos de entrada no los estamos viendo o no los tendríamos que estar viendo. En cuanto a los tipos de testeo, no soy especialista en esto, no es para entrar en detalle, pero sí decir que el gold standard es la detección de ácidos nucleicos mediante amplificación y PCR, y eso es lo que finalmente nos va a dar el diagnóstico, sirve para un diagnóstico de situación, tiene una falla o falta de detección casi de un 30%, los falsos negativos, o puede ser por no haber tomado bien la muestra, que hoy por hoy ya están todos capacitados, con lo cual es más raro, pero sí puede llegar a ser porque todavía el individuo no desarrolló carga viral suficiente para ser detectado, entonces quizás uno tiene una falsa sensación de seguridad y ese paciente a los 2 días termina siendo positivo. Pero es el gold standard para hacer diagnóstico de si ese paciente está enfermo o no enfermo. Después hay detección de antígenos, que son los famosos test rápidos, que tienen muy poca sensibilidad y depende muchísimo de la carga viral del paciente, es decir, que a mayor carga viral son más sensibles, obviamente, y los test de anticuerpos, que los test de anticuerpos sirven más a nivel epidemiológico y hay que tener muy en cuenta la curva de que hacen los anticuerpos para ver en qué momento uno está evaluando al paciente y no sirven para, o no servirían por lo menos para tomar definiciones si ese paciente está contagiado ahora o no.
como vemos acá, al principio de los síntomas, incluso presintomático, lo que se ve primero es la PCR, y los anticuerpos recién arrancan a la semana a subir y empezar a eventualmente ser detectables, con lo cual mínimo un paciente que le da una IgM positivo ya lleva una semana de enfermedad y una semana de haber contagiado para atrás. Entonces, lo más importante es la PCR como algo estándar. Y distintas sociedades se fueron manifestando respecto de los testeos o no testeos. Principalmente, la mayoría concuerdan en el triage y en el control de temperatura, que es lo más importante. Y lo que sí me gustaría, 2 minutos, y ya con esto termino, definir los momentos del testeo, que esto es lo más difícil para nosotros, porque los pacientes llevan varias consultas. Si hacemos todas las consultas, básicamente son 7. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, testeo pre-test, pre-estimulación, durante la estimulación, pre-aspiración, pre-transferencia. Bueno, cada uno de estos test, los momentos donde realizarlos, tiene distintas aristas y puede llegar a tener distintas interpretaciones, porque un test negativo pre-estimulación, está bien, fue negativo, pero después, ¿qué pasa durante la estimulación? Para seguir tranquilo durante la estimulación, quizás tendría que seguir testeándolo, cosa que no suena bastante lógico. Durante la estimulación lo mismo, sí creo que uno podría pensar preaspiración, hoy por hoy, eventualmente si uno hace una aspiración con sedación, es un procedimiento generador de aerosoles, con lo cual creo que ahí uno podría disminuir los riesgos, y siempre lo que se justifica es hacer el triage y respetar el código de conducta, tanto los médicos como los pacientes. Y el triage en cada consulta. Averiguar síntomas, preguntar síntomas y que el paciente se haga responsable de reportar cambio de síntomas. Si uno realiza aspiración folicular, es un procedimiento generador de aerosoles con sedación, pero uno puede hacer un bloqueo paracervical, con lo cual ahí ya disminuye el riesgo, deja de ser un procedimiento generador de aerosoles, y uno podría hacer que el anestesista use el EPP3, que es el de mayor seguridad, pero el resto de quirófano podría usar un EPP de menor escala, sin exponerse a mayor riesgo. Con lo cual, y uno en general disminuye el riesgo del procedimiento por no generar aerosoles, y la paciente sigue ventilando por sus propios medios. Con lo cual, la aspiración folicular con bloqueo paracervical es una linda alternativa para pensar, para evitar los riesgos del procedimiento generador de aerosoles, que de alguna manera es el evento o la práctica más riesgosa para todos nosotros. Y siempre pensar en las contingencias. Tenemos contingencias en los pacientes. Si presenta síntomas, está claro que presentó síntomas y corresponderá según cada autoridad local lo que tenga que hacer. Pero ¿qué pasa en paciente asintomática que finalmente testeamos? Si da positivo durante la estimulación, se cancela. Si después de la aspiración ante la transferencia, la vitrificación de ovocitos es una alternativa, pero nos queda ese gris de qué pasa entre el HCG y la aspiración. ¿Cancelamos o continuamos? Bueno, creo que eso está bueno para discutirlo más adelante, ahora cuando se abra la discusión, porque creo que es el gris que queda. Si obviamente hay pros en aspirar a la paciente, hay contras en aspirarlas, y al revés, de no aspirarla, ¿no? Y después manejar las contingencias con el personal. Lo que les decía antes, si cada uno respeta su EPP que corresponde, el riesgo es mínimo de contagio. Es decir, el contacto estrecho en salud está determinado no porque alguna de las dos personas que estuvo involucrada en el contacto no respetó su EPP, pero si cada uno tiene su EPP en el procedimiento que sea y mantiene la distancia necesaria, el riesgo es mínimo de contagio y no requiere aislamiento hoy por hoy. Es decir, que si las dos personas estuvieron juntas, pero mantuvieron siempre su EPP y una resulta ser positiva, la segunda persona, si bien obviamente que tiene que estar atenta a sus síntomas, no requiere aislamiento. Entonces, si uno respeta su EPP, es de bajo riesgo, pero si alguno de los dos no respetó su EPP, obviamente que va a requerir aislamiento y eventualmente hisopado si es que hace falta o no, de acuerdo a los síntomas que desarrolla el paciente. Y lo más importante, con esto termino, es la gestión del miedo, tanto de los pacientes como el personal o la parte médica incluso también. El miedo es el que nos lleva a hacer cosas que a veces a no pensarlas, entonces comunicar siempre, obviamente siempre priorizando la continuidad de las actividades y con mucha comunicación hacia todos para que todos se entiendan, y comunicarlo de distintas maneras a distintos niveles de capacidad de comprensión para que todos lo puedan entender y se sientan tranquilos de que están cuidados y que uno no está expuesto al virus innecesariamente.
Y sin duda, para terminar, que todo esto nos puso frente a un gran desafío. Hay emergencias, hay que hacer planes, hay que escribir manuales, hay que hacer capacitaciones, pero para poder salir fortalecidos de todo esto, y sin duda que en todo esto hay muchísimas oportunidades para aprovechar que probablemente queden para adelante. Muchas gracias. Bueno, Agustín, muchas gracias. La verdad que te pedimos de hablar de un tema súper amplio y creo que lo has resumido de una manera muy clara. Ahora vamos a pasar a la encuesta primero, antes de presentarles a los discutidores. En breve les va a estar apareciendo en pantalla. Estará aproximadamente 1 minuto la encuesta. Son 4 preguntas. Mientras aparece la encuesta, ahí está. Les voy leyendo las preguntas, más o menos estarán 15 segundos, así que les pido que sean breves y voten. ¿Cree usted que las medidas de seguridad vinieron para quedarse? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Considera incorporar la serología SARS-CoV-2 en el estudio preconcepcional cuando solicitamos a las mujeres que vienen buscando embarazo las serologías preconcepcionales, y esto sería sumarlo en el estudio? Vamos a ir cerrando la pregunta. Y vamos a pasar a la siguiente. La siguiente pregunta es si usted cree que la telemedicina como medida de seguridad se instalará y en qué porcentaje en las consultas. Y vamos a ir a la última pregunta. ¿Cree usted que las medidas de seguridad impactarán en los resultados de los tratamientos de medicina reproductiva? Sí, no y no sé. Mientras tanto les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas en el icono de Q&A. Vamos a dar por finalizada la encuesta. Al final de la charla les vamos a ir presentando los resultados. Y ahora voy a presentarles a quienes van a ser nuestros discutidores esta tarde. Primero les voy a presentar a la doctora Marta Luna. La doctora es médica cirujana, residida en la Universidad de Guadalajara. Realizó su especialización en ginecología y obstetricia en la Universidad de Rosario en Bogotá y su subespecialización en medicina reproductiva en la Mount Sinai School en Nueva York. Actualmente es directora médica de Reproductive Medicine Associates of New York, México, en la Ciudad de México, y además desarrolla actividades como profesora universitaria. También nos va a acompañar Eduardo Castro, que es médico cirujano y especialista en ginecología y obstetricia, recibido en la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Realizó su subespecialización en endocrinología ginecológica e infertilidad en la Universidad de Münster, Alemania, y actualmente es director médico de Reprotec, Centro de Fertilidad en Bogotá. Además también desarrolla actividades como profesor universitario. Por último, les voy a presentar al doctor Ricardo Loret de Mola. El doctor completó sus estudios de subespecialidad en endocrinología reproductiva e infertilidad en la Universidad de Pensilvania. Realizó su doctorado en medicina en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, México. Trabaja actualmente como profesor y director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina de Southern Illinois University, y fundó el Centro para la Fertilidad y Fecundación In Vitro del CIU, donde es director médico. Susana, si querés, te habilito para que empieces con la discusión. Gracias, Mariana. Bueno, excelente, Agustín, brillante la exposición. Nos has hecho un recorrido por los aspectos más importantes de esta situación sanitaria diferente con la cual nos tenemos que enfrentar diariamente. Y por suerte contamos con un panel excelente de especialistas en el tema y gente muy comprometida que nos van a ayudar un poco a
a repasar algunos temas, a ver qué opinan, a hacer un poco de intercambio respecto a esto. Así que, bueno, vamos a hacer algunas preguntas nosotros que surgen de toda esta charla y después vemos si el público tiene alguna otra inquietud. Una de las primeras preguntas que se nos viene a la cabeza enseguida, Marta, a ver qué opinás vos, es si todas estas medidas sanitarias de bioseguridad que contó Agustín se van a instalar, es decir, si vinieron para compartir lo que nos queda de hora en más en el ejercicio de la medicina reproductiva. Bien, pues primero que nada, muy buenas tardes. Quiero agradecer a Almer por la invitación. Es un verdadero honor tener la oportunidad de compartir este foro con colegas, con grandes amigos de otras partes de Latinoamérica. Igualmente felicitar a Agustín por su presentación, que estuvo muy completa, realmente brillante. Y en un principio, contestando la pregunta, Susana, yo considero que sí. Evidentemente estamos viendo una situación global sin precedentes y que bien comentaba Agustín, que está en constante cambio. Y estos cambios van a impactar nuestra vida diaria y también nuestra perspectiva. El mejor ejemplo de estos cambios, por ejemplo, es cuando se declara la pandemia, al menos en México, sí, se anunció que únicamente aquellas personas con sintomatología respiratoria deberían de usar cubrebocas. Hoy sabemos que no es así. Ahorita la implementación del uso de cubrebocas de forma universal es pues prácticamente mandatorio y sabemos que es una de las medidas significativas de minimizar riesgo de contagio. También comentaba Agustín que siento yo que estas medidas de seguridad y la posibilidad de mantenerlas o no, pues realmente depende de la situación que estamos viviendo en cada país. En México, prácticamente a los 2 días de que se declara la pandemia, el 13 de marzo, las instituciones privadas, las compañías, los comercios, las escuelas privadas, por iniciativa propia decidieron cerrar y convertir todas las actividades presenciales en actividades virtuales. Y eso mismo lo implementamos nosotros en nuestro centro. Sabíamos que iba a ser un gran reto, como bien lo mencionaba Agustín, pero sí, pues es una medida inicial que sentimos en ese momento iba a impactar pues para bien de las pacientes y para bien también de nuestro personal. Posteriormente, bueno, vino la recomendación de ESHRE y ACRM para cerrar o cancelar los tratamientos de reproducción. Nosotros, como lo hizo la mayoría de los centros en México, nos apegamos a estas recomendaciones y fuimos evaluando precisamente la cantidad de casos, la cantidad de muertes que se iban registrando en el país. Y para principios de mayo se consideró que llegaremos al pico máximo. Nosotros planeamos reabrir el 18 de mayo. Y pues nos dimos cuenta que para el 18 de mayo seguíamos con una gran cantidad de casos reportados y con una gran cantidad de muertes. Para ese momento había cerca de 50,000 casos reportados, 5,000 muertes. Al día de hoy ese número asciende a 380,000 casos reportados y cerca de 42,000 muertes aproximadamente al día de hoy. Entonces, evidentemente, esto nos coloca a nosotros, México, como país, en un país que tiene una letalidad muy alta. ¿Sí? Analizando las estadísticas de letalidad, somos el segundo país en el mundo, después de Inglaterra. 11.7% de casos de letalidad asociada al COVID-19. Evidentemente, esto se da porque no se hacen pruebas. Las pruebas realmente en México están muy limitadas. Existen en el sector privado, pero a un costo muy elevado. Cada prueba les cuesta a los pacientes $200. En el sector público están disponibles, pero sin embargo se implementan solamente en aquellos casos de pacientes que tienen sintomatología muy grave. Entonces, esto lo tuvimos que tomar en cuenta al momento de reabrir. Nosotros sí implementamos de manera universal a todas las pacientes que están por iniciar con tratamientos de reproducción asistida la prueba de PCR 2 días antes de empezar con su estimulación. Además del triage, el triage lo hacemos desde 2 semanas antes y 1 día antes para identificar la posibilidad de que tengan síntomas, pero la prueba de PCR la hacemos 2 días antes de empezar con la estimulación. Si resulta positiva en la paciente, pues no se inicia con su tratamiento. Evidentemente hacemos también hincapié todos estos códigos de conducta durante la estimulación, más sin embargo, y vuelvo a insistir, por la situación que estamos viviendo en el país, sí estamos repitiendo esta prueba de PCR a la paciente y a su pareja 2 días antes de la aspiración. Ellas nos firman una forma de consentimiento en el que claramente viene estipulado que en caso de que su prueba resultara positiva antes de la aspiración, pues está en riesgo de que la aspiración se cancele. Ya nos ha tocado con una paciente, he tenido pacientes
antes de empezar con la estimulación que nos dan positivas y sin síntomas. Creo que es un punto muy, muy importante. Y efectivamente, un porcentaje muy alto de estas pacientes no van a presentar sintomatología o sintomatología muy leve o sutil. Y lamentablemente las pacientes que están pues desesperadas por iniciar, puede ser que no reporten síntomas muy sutiles antes de empezar con la estimulación, precisamente por temor a que quizás no vayamos a darle luz verde para empezar con su tratamiento. Entonces, la implementación de la telemedicina y la implementación de estas pruebas de PCR, ahorita en México el plan es continuarlas. ¿Hasta cuándo? Yo creo que hasta que la vacuna esté disponible de forma universal. Y yendo un poquito de la mano, vos tocaste el tema de los testeos. Por ahí nos gustaría saber qué opina Ricardo de estos testeos. ¿Cómo los ven en la utilidad diaria? Si los piden. ¿Y quién absorbe los costos allá, Ricardo? ¿Qué pasa con los testeos allá? Estados Unidos, como ustedes saben, es una realidad diferente al resto de Latinoamérica. Aquí las pruebas las están cubriendo los seguros. Hay un plan de vacunación. El gobierno americano ha asegurado 100 millones de vacunas de Pfizer que van a tener ningún costo a la población americana, de tal manera que muy probablemente vamos a ser los primeros a tener una vacunación masiva. Y ahorita todo esto se ha avanzado y se habla de que los estudios de gran escala van a iniciar en esta semana en los Estados Unidos y se espera que la FDA va a dar luz verde a aprobar este tipo de vacuna que se está haciendo en conjunto con una compañía alemana y poder hacer la vacunación masiva. Entonces, acá los seguros están pagando. Hay ciertos estados donde el gobierno estatal está pagando los estudios de manera universal. Nosotros en Estados Unidos no tenemos realmente y no han habido directrices apropiadas para determinar cuál es la manera idónea de hacer las pruebas. Y creo que todos los centros lo están haciendo de manera diferente, dependiendo de la prevalencia de la enfermedad en las comunidades y también de decisiones internas de los diferentes grupos. Aquí en Estados Unidos habemos muchos centros que estamos en centros académicos y de alguna manera el centro académico define cómo se tienen que manejar las cosas a nivel institucional y eso de alguna manera también nos cambia la manera de hacer las cosas porque nos quitan de alguna manera un poco la autonomía de poder decidir qué es lo mejor para nuestras pacientes. El siguiente problema que estamos presentando en Estados Unidos es la falta de pruebas. Y ese es un problema que ya lo estamos empezando a vivir. Nosotros reabrimos el centro en finales de mayo. Nuestro estado pudo controlar el nivel de infectividad de una manera adecuada. Nuestro gobernador fue muy activo desde el principio. Nuestro estado fue el primer estado que cerró actividades a nivel estatal y eso nos ayudó de una manera importante. Entonces, al reabrir, no tuvimos ninguna dificultad en hacer una prueba COVID al inicio de los tratamientos en la pareja, antes del primer ultrasonido, después de que había un proceso virtual de tamizaje, y luego se hacía de nuevo antes de la inyección de HCG, y podíamos tener los resultados el mismo día. Entonces, veíamos el ultrasonido que la paciente estaba lista, se le hacía la prueba, recibíamos los resultados en 2 o 3 horas y decidíamos si se hacía la aspiración o no y se hacía una prueba también en la pareja. Ahora, las cosas cambiaron y estamos hablando en un mes. Ahora, para poder hacer la prueba en nuestra comunidad, tienes que tener una cita. No puedes nada más llegar al laboratorio. Las citas tardan de 5 a 7 días en darse. Entonces, ya no hay suficientes pruebas en la comunidad y las están empezando a limitar. Entonces, eso ya nos cambió la dinámica y creo que es otro aspecto que tenemos que
que se tiene que mencionar, que lo que hablemos hoy puede cambiar la siguiente semana. Entonces, ahora tomamos la decisión basada en la limitante local de pruebas de solamente hacer los estudios alrededor del día 10 a 12 del ciclo. Entonces, ahora ya no estamos haciendo las pruebas al inicio, simplemente se les hacen preguntas a las pacientes, se les aconseja 2 semanas antes de que limiten su exposición, llegan, inician sus tratamientos y el día 10 del ciclo, o sea, para poder tener suficiente tiempo para las citas, se hacen su prueba COVID y si están negativas, continuamos con la aspiración y el manejo de la paciente, porque no podemos hacer más pruebas. Esa es la realidad que estamos viviendo. Pero si nosotros hablamos con un individuo o un centro que esté en Nueva York, van a escuchar una versión un poco diferente. Chicago es diferente. Y ahora las pruebas en nuestro país se están mandando a los centros, a los lugares que están en rojo. Entonces nosotros, como estamos en verde, nos han quitado las pruebas para mandarlos a lugares de rojo. Y eso de alguna manera nos va a afectar a largo plazo, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Bien, bueno, Eduardo, Marta y Ricardo ya nos contaron un poco cómo es la situación de los testeos y cómo puede cada uno de ellos en este momento realizarlos y qué opinan. Nos gustaría saber cuál es la situación en tu caso con respecto a los testeos y también tener alguna idea de qué pensás, si todas estas medidas de seguridad, los equipos de protección personal, la telemedicina, van a afectar de alguna manera o afectan en este momento al médico, al personal de salud, al paciente. ¿Qué repercusión crees que pueden tener? El micrófono. Eduardo, estás silenciado. Gracias. Mil gracias. Primeramente, para volver sobre el tema de los test, yo creo que hay 2 cosas que uno tiene que mirar cuando analiza esta situación. La primera es la formalidad. Desde el punto de vista legal en Colombia, y si miramos a las asociaciones como la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ellos no proponen el testeo como algo universal. No dicen que es algo que uno deba hacer. Hay cosas que uno puede hacer que pueden ser muy eficientes. La encuesta o triage, como ustedes ya han mencionado, no hay que ir mucho sobre lo que se debe preguntar. Lo segundo que es extremadamente importante es obtener un consentimiento de la paciente para la cancelación del ciclo. Yo pienso que esto cambia la forma en que la paciente ve su tratamiento. Ella está invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero y seguramente si se ve obligada a firmar un consentimiento en el cual dice que si ella se infecta se le va a suspender su tratamiento, va a ser extremadamente cuidadosa. Y el tercer punto es precisamente enseñarle cómo puede ser muy cuidadosa. ¿Cuáles son las cosas que puede hacer durante su tratamiento para cuidarse? Yo creo que eso es lo formal. Ahora, después de eso, que es lo que en principio uno diría debe hacerse, uno puede hablar de lo que uno decide hacer. Y en ese caso estoy totalmente de acuerdo con los 2 expositores previos que nos dicen que cada centro tiene que tener una política. Yo les puedo contar cuál es la nuestra. Nosotros pensamos que hay 3 cosas que son fundamentales y que pueden hacernos variar de idea. La primera es la disponibilidad de los test. Ya se mencionó, es extremadamente importante. En la medida en que la prevalencia del problema sube, la disponibilidad de los test puede verse afectada. La segunda es la oportunidad de los resultados. Nosotros teníamos resultados en 2 días y hubo etapas en que aquí en Bogotá empezamos a tener resultados a 4 días. En la medida en que las autoridades comenzaron a hacer más test, tomaban de los laboratorios particulares incluso todos los reactivos. Entonces la oportunidad del resultado es algo fundamental. Ustedes ya vieron cómo ha hecho que el doctor Loret de Mola cambie su aproximación. Y lo tercero es la periodicidad del testeo. Es decir, que cuando uno hace una PCR, eventualmente puede tener, incluso con prevalencias bajas, un 25% de falsos negativos. Así que uno tiene que tener una periodicidad del testeo. La que nosotros escogimos para tratar de tener una población libre de COVID en nuestro centro es realizar una PCR y un test de anticuerpos antes de comenzar
la estimulación. La idea del test de anticuerpos es que nos cubre la fase final de la viremia cuando está disminuyendo la cantidad de virus que la persona puede tener, y cuando ya, si ha tenido una infección asintomática, va a comenzar a tener una IgM positiva. Y luego repetimos PCR antes del trigger, un día antes del trigger, y de esa forma tenemos cubierta la función, en cierta manera. La mayoría de nuestros pacientes están escogiendo no transferirse, pero si tenemos transferencias de pacientes que ya tienen embriones congelados y demás, les hacemos una PCR en el momento en que vamos a agregar la progesterona, si es un ciclo preparado, o antes del trigger, si es un ciclo natural modificado. La idea general es tener un centro en lo posible libre de pacientes infectadas, pero al mismo tiempo tratar absolutamente todas las pacientes como si fueran infectadas. Es decir, que los equipos de protección personal son extremadamente importantes. Hay un segundo aspecto, y es que nosotros no recibimos pacientes sintomáticas, y además testamos nuestro staff, que es asintomático. Y hay que tener una conciencia muy clara que cuando uno está testando población asintomática, se revierte todo este problema y pasa a ser un problema a los falsos positivos. Entonces hemos tenido en pacientes, 2 pacientes con anticuerpos positivos que los hemos retestado y eran falsos positivos, y uno podría tener con una prevalencia del 3% y una sensibilidad del 99%, hasta un 25% de falsos positivos, con lo cual estaría retirando a esas personas de su trabajo a pesar de que no estén infectadas. Eso es como la visión general que tenemos con respecto a los tests. Y volviendo un poco a lo otro, a la segunda pregunta que me hacías, si creo que las medidas de seguridad van a impactar los resultados de los tratamientos de reproducción. Yo creo que en términos de eficiencia no, en absoluto. Yo creo que en términos de costos, claramente alguien va a tener que absorber esos costos. Y yo creo que en términos de satisfacción del paciente, nosotros por lo menos, puede que sea diferente en otras áreas del mundo, pero para nosotros la interacción con el paciente era extremadamente importante, la cercanía, incluso la cercanía física con los pacientes. Así que tenemos que reinventarnos formas de hacer saber al paciente que estamos pendientes de él, que nos interesa mucho su resultado, que sentimos cuando las cosas no van bien. Y todo eso vamos a tener que reinventarlo para de una nueva forma tratar de contactar la parte emocional del paciente y que él no se vea afectado por todas estas medidas de seguridad. O sea, como reforzar el vínculo, que quizás no va a ser siempre personal, va a ser de alguna manera a veces personal y a veces virtual. Bueno, curiosamente, en el caso de la telemedicina, uno tiene aspectos muy importantes que mirar, y como va a ser la mayoría de las consultas, por lo menos por ahora, por telemedicina, hay algunos aspectos que son muy claros y que uno va a tener que cuidar, e incluso hay literatura al respecto. Hay un artículo muy interesante en el Journal of Surgical Education, donde le dicen a uno que hay aspectos como la luz, como los movimientos del cuerpo del médico, como el uso de los silencios que tienen que variar. Incluso dan unas medidas de buena práctica, como tener una iluminación especial detrás del sitio donde está el médico, vestirse en una forma profesional, así como esté haciendo su consulta en casa, tener la cara del médico justo en la mitad de la pantalla, limitar los distractores detrás del médico, ser muy conscientes de todos los movimientos, incluso pedir permiso a la paciente para hacer las anotaciones, porque cada vez que tú miras hacia abajo o miras hacia arriba, el paciente siente que ya no le estás prestando atención. O sea, casi que vamos a tener que hacer un curso, un coaching para telemedicina, más o menos. Al menos los que estamos acostumbrados a tratar pacientes con una idiosincrasia más latina, estás acostumbrado a que te miren, eso es real. Bueno, yo creo que sí, es muy importante, sobre todo ese mirar la cámara, que para el paciente es mirarlo a él, ¿no? Vos comentabas un poco, Eduardo, Ana, perdón. Si pudiera hacer un comentario a lo que dijo el doctor Castro, que es interesante. Nosotros les mandamos el consentimiento de COVID de manera virtual a través de un programa que se llama DocuSign, que es muy común aquí en los Estados Unidos. Como acá un porcentaje muy alto de las compañías de seguros pagan los servicios, ninguna te dice que no.
Entonces, todas las pacientes, como no sienten que hay un costo económico de seguir adelante, hasta ahora no hemos tenido una sola paciente que al ver el consentimiento, al hablar con ellas de las posibilidades, que nos diga que no quieren ir adelante. Y si se les cancela, no pasa nada. Me espero un mes o dos y lo vuelvo a hacer. Es súper interesante esa percepción, a diferencia de muchos de ustedes que están en centros privados, donde la paciente es totalmente responsable de todos los costos. Con respecto al costo de los tratamientos basados en todo este costo adicional de manejo, nosotros no hemos visto un cambio de costos, en parte porque a nivel institucional la institución nos da todo el equipo de protección personal y hasta ahora esos costos no nos los han pasado a nosotros como centro, pero estoy seguro que un día de estos me va a llegar la cuenta y me voy a asustar. Yo quisiera nada más también agregar al comentario del doctor Loret y del doctor Castro. Nuestro objetivo, pues tal como comentaba el doctor Eduardo, es ofrecer servicios reproductivos en una clínica libre de COVID. Y sí creo que es muy importante transmitirle esa seguridad a la paciente, que la paciente cuando entra se percata de todas estas medidas que estamos implementando. ¿Sí? La retroalimentación que hemos recibido de parte de las pacientes por la elaboración, les pedimos que llenen el cuestionario de triaje, que les explicamos de la prueba de PCR, firman la forma de consentimiento, hacemos todas las medidas de bioseguridad cuando llegan ellas aquí a la clínica. Realmente la retroalimentación ha sido muy, muy positiva. Lamentablemente, como comenta el doctor Ricardo, sí, ella, si se llega a cancelar, pues son pacientes que ellos van a sufrir el costo, ¿no?, de la cancelación de ese ciclo. Pero para ello es muy importante que tengan esta forma de consentimiento. Yo me siento personalmente con ellos a explicarles las diferentes posibilidades, los diferentes escenarios, y no ha habido una sola paciente que diga que no le interesa. ¿Sí? Tal como comenta, esto es parte del código de conducta, no se van a querer exponer. Sin embargo, sí he tenido pacientes que en la primera prueba resultan negativas y en la segunda, antes de la aspiración, dan positivos. Creo yo también que otra medida muy importante de seguridad nosotros elaboramos 2 equipos de trabajo con nuestro personal, incluyendo el personal administrativo, el médico, la enfermería, el personal clínico, en donde durante 2 semanas están trabajando aquí en la clínica de forma presencial. El segundo equipo está trabajando a distancia desde casa. Y cuando toca el cambio, cuando el equipo B se va a reincorporar a las actividades clínicas, les pedimos que llenen el cuestionario de triaje y les hacemos la prueba de PCR a todos. Esos gastos, esos costos, evidentemente los absorbemos como centro. Nosotros, los costos asociados a la prueba de PCR para la paciente es un costo que ellos como pacientes tienen que absorber. Justamente yo les iba a hacer un comentario respecto a esto. Cada uno de los 3, y acá te pido, Agustín, si querés sumarte, cada uno de los 3 ha hecho un poco su comentario respecto de cómo hacen el testeo. En algunos casos no lo abona la paciente, está incluido, lo cubre el seguro, no es el caso de Argentina al menos. Y por lo que creo haber escuchado tanto de Marta como de Eduardo, también corre por cuenta del paciente. Ahora hay mucha gente en el público que está preguntando algo que tiene que ver quizás con esto, con que el paciente afronte ese gasto, y que quizás pensemos que pueda hacer uno solo, o que tuviésemos que elegir un solo momento para el testeo. ¿Cuál de ustedes, esto le pregunto a los 4, digan los 4 qué opinan, cuál sería ese único momento para el testeo? Difícil. Pero asumamos que tendríamos que hacer uno solo. ¿Cuál elegirían? Yo elegiría el que se realiza antes de empezar con la estimulación. El de inicio. Nos evitamos antes de empezar con la estimulación, previo al... Estás hablando de un PCR, de un hisopado. Sí, de un PCR antes de empezar con la estimulación. Porque luego nos enfrentamos a la situación de pacientes asintomáticas con una prueba positiva, y antes de la aspiración, ante ese escenario, pues nos vemos en la necesidad realmente de cancelar el ciclo, a menos de que la paciente tenga mucho riesgo de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárica. Pero, pues, como comentaba Eduardo también, o sea, parte de ello radica en pues, protegernos siempre con absolutamente todas las pacientes como si todas fueran COVID positivas.
Bien, Ricardo, ¿qué elegirías? O si yo Eduardo. tuviera que escoger el momento para hacer un solo test, definitivamente no haría test. La realidad es que la posibilidad de un falso negativo puede variar entre un 25 y un 30%, y la seguridad que me va a dar ese test es mínima. Es mínima, me enfocaría mucho más en hacer una encuesta o triage muy exhaustivo, en explicarle a la paciente los riesgos que va a tener si ella no se cuida. Pero desde el punto de vista formal y legal, no hay necesidad para hacer un test. Y desde el punto de vista de costos, uno seguramente está malgastando mucho dinero si hace un solo test. Ricardo. ¿Qué te parece si yo te digo que antes de la aspiración? ¿Ven cómo? Miren cómo... ¿Por qué? Porque, de nuevo, esas pacientes puedes decidir cómo quieras aspirarlas y congelar todo. No hay evidencia de que hay ningún problema al hacer eso y no cancelas todo el ciclo formal. Pero creo lo que tenemos que reconocer es que cualquiera de los 3 puntos de vista que acabamos de hablar son todos válidos. Realmente no hay uno que sea mejor que otro. Por eso es tan importante tomar en cuenta la realidad económica de prevalencia de la enfermedad, disponibilidad de pruebas. Porque, de nuevo, si a la doctora Luna le toma 5 días que le llega el resultado, pues a lo mejor no puede iniciar esa paciente porque esa paciente ya escapó su presión, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que realmente evaluar. Algunos, yo no sé, porque no quiero ofender a nadie. Nadie se va a ofender, Ricardo. Habla libremente porque acá... No, lo decía como broma, porque estoy hablando de la edad. Ah, no sé entonces me ofendo yo. Ya nos empezamos a ofender. Bueno, a mí me tocó vivir como estudiante de medicina el SIDA y el miedo y el pánico que ocurría en los hospitales cuando todo esto inició. ¿Y quién era el que iba a tomar las muestras de sangre? Los estudiantes de medicina. Entonces, me voy a contagiar, no me voy a contagiar, ¿cómo me protejo? Tenías el concepto de que teníamos que tratar a todo mundo igual porque cualquier persona podía estar positiva. Y esa realidad del SIDA de los 80s es la realidad de hoy. Todas las pacientes son potenciales positivos. Y esa es la manera en la que tenemos que trabajar, lo queramos aceptar o no. Y otro dato curioso, esto se va a quedar, vamos a seguir usando máscaras a futuro. Como todos ustedes son viajeros internacionales, ustedes recuerdan ver a todos esos pacientes de Oriente usando máscaras en los aviones y nos reíamos, decíamos, esta gente absurda que usa máscara, ¿para qué? Yo creo que por los siguientes 5 años, todos vamos a usar máscaras en los aviones, hay infección de COVID o no hay infección de COVID. También a mí me tocó vivir el efecto de septiembre 11 en los Estados Unidos para viajar en avión, que era similar cuando salió la película de Jaws, Tiburón, en los que la gente no quería bañarse en el mar. Igual, la gente no se quería meter a los aviones después de septiembre 11. Y es un efecto que dura 5 años. Vamos a ver que este efecto, aunque hayan vacunas, nos va a durar aproximadamente 5 años, donde vamos a seguir manteniendo ese mismo tipo de comportamiento. Susana, ¿le puedo preguntar algo al doctor? Antes, usted decía que lo haría el día del HCG, en principio si uno puede tener el resultado. En principio, si da positivo, igual no la cancelaría, vería la estrategia con esos ovocitos, pero no cancelaría el ciclo. Correcto. Porque no hay indicación de cancelarla. Lo que sabemos hasta ahora es que no hay un verdadero riesgo de transmisión o efecto al embrión. Ahora, también tenemos que reconocer que en un año salen los estudios y resulta ser que tenemos que tirar esos embriones. Siempre existe esa posibilidad, pero hasta ahora
todo parece indicar que no es necesario hacer eso, no es necesario cancelar el ciclo. Entonces uno puede ver realmente la posición de la doctora Luna, que dice, yo quiero que la clínica esté libre de COVID, así es que la voy a hacer al inicio. Podemos ver la posición del doctor Castro, que dice, no es necesario hacer pruebas porque no son totalmente fidedignas y no va a cambiar la manera de trabajar porque a todas las pacientes las vamos a tratar como si estuvieran infectadas. Y la posición de hacer nada más la prueba, si solo puedo hacer una, hacerla antes de hacer HCG para ver cómo voy a manejar todo el aspecto de la aspiración, el manejo de vías nasales, el manejo del centro en el quirófano, no tanto para protección de la paciente, sino para protección del personal, pero también para protección de la paciente, porque esas pacientes potencialmente pueden decompensarse rápidamente y tener una complicación a lo largo de la aspiración, o darle la opción a la paciente de cancelar en ese punto, porque eso también lo tendríamos también que considerar. En un punto ideal, yo diría que estoy con la doctora Luna, si puedo hacer una prueba y me dan los resultados rápidos al inicio, y antes de la aspiración tenemos un poquito más de información, tomando en cuenta que lo que dice el doctor Castro también es cierto, que podríamos no hacer nada mientras usemos protección universal. El hecho de que sean negativas no quiere decir que no la vamos a usar. Entonces, ¿para qué hacerla? Agustín, ¿querés agregar algo? No, creo que, a ver, está todo dicho y las posiciones son muy claras y todas están bien. Yo no haría testeos, como dijo el doctor Castro. Creo que al principio uno puede tener incluso falsos negativos y no te asegura nada para el día de la punción, con lo cual idealmente sería bueno hacer los dos, el del principio y el de la punción, pero ahí ya dependemos de la disponibilidad del test. ¿Quién asume los costos? Acá en la Argentina sale $50 más o menos un test, 50, $60. Wow, los voy a mandar a Argentina ahora. Y acá en México nos entregan resultados en 24 horas. Doctor. Acá están en 24 o 48 horas, con lo cual se podría hacer prepunción, pero también no va a cambiar la conducta respecto a lo que uno haga en la punción, con lo cual la pregunta es, volviendo quizás el planteo, es ¿para qué es el test si no me va a cambiar la conducta? Si bien hay una recomendación de la Asociación de Anestesia de Estados Unidos de que las pacientes, incluso asintomáticas de COVID, como dijo Ricardo recién, pueden descompensarse con las drogas anestésicas. Entonces ahí sí quizás tiene un lugarcito la punción folicular con anestesia regional. Pero si uno no va a cambiar la conducta con el test, no hacerlo. Y los anticuerpos, no, claramente por ahora no tienen un lugar. Esa es la verdadera razón, Agustín, estoy contigo. Le puedes dar un poquito de sedación, le puedes dar un poquito de fentanil, un poquito de Valium, para relajarlas un poco, y anestesia local, y uno puede hacer una punción sin mayor problema. Y la paciente está bastante cómoda también, pero no corres el riesgo anestésico. Tal cual. En fin, creo que todos estamos de acuerdo que podemos manejar estas cosas en diferentes maneras. Lo importante es mantener conciencia de lo que estamos haciendo. Y después lo otro... Si yo hiciera la prueba justo antes de la punción, lo que haría es precisamente no poner anestesia general o sedación en esa paciente. Eso pues depende un poco también de la práctica que tengan las personas. Yo creo que hice unas 1000 punciones sin ningún tipo de sedación, solamente con anestesia local, en pacientes suecas, noruegas, finlandesas. No les gusta tener sedación ni anestesia, pero se requiere una persona que tenga una práctica en ese tipo de situación. Pero si hiciera una PCR antes del trigger, lo haría o bien para cancelar o bien para modificar la técnica de la punción. Una de las cosas de los falsos negativos de los test es que el falso negativo de la PCR depende de la probabilidad pretest que haya. Entonces, por eso nosotros estamos manejando población asintomática, con lo cual los síntomas no entran en la ecuación, pero sí puede entrar la circulación comunitaria que haya el virus, que tenga el virus, con lo cual en lugares donde tenga una prevalencia de más del 10% de circulación comunitaria, probablemente ahí detectemos muchos más asintomáticos que en un lugar donde quizás tenga una prevalencia de menos del 2%. Entonces, mirar también regionalmente
dónde uno quiere aplicar los test es importante para mejorar ese gap de falsos negativos. Sí, al respecto quisiera hacer un comentario que me parece interesante. Nosotros no hemos tenido hasta ahora, ya les digo, hacemos PCR y anticuerpos antes de comenzar, hacemos PCR antes de la punción, pero no hemos tenido ninguna paciente positiva hasta ahora. Hemos tenido, sin embargo, 3 personas, trabajadores del centro, que han sido positivos. La primera, el día 26 de junio, y lo primero que hicimos fue investigar dónde se había infectado esta persona. Sin embargo, vivía con sus padres, con 3 hermanos, en una zona de alto riesgo en Bogotá, identificada como de alto riesgo, y tomaba el transporte público. Entonces, ¿cómo nos modificó eso nuestros comportamientos? Bueno, primero hicimos PCR a todas las personas que habían tenido contacto con ella, y nos sirvió mucho el haber estado segmentados en grupos, como la doctora Marta Luna ya comentó. Y segundo, lo que hicimos a partir de ese momento fue contratar un transporte especial para todos nuestros empleados. Los catalogamos en aquellos que vivían en zonas de mayor riesgo y con mayor número de personas en su vivienda. Esos no los dejamos volver. Los que vivían en zonas de menor riesgo y con menor número de personas en su vivienda son los que están asistiendo. Y aparte de eso, les contratamos un transporte para que pudieran venir sin tomar el transporte público. Y eso ha sido de mucha utilidad para nosotros. Yo quisiera agregar nada más, y lo comentábamos justo antes del encuentro, que estamos viendo un fenómeno aquí en México en donde ya los casos de contagios no se centran únicamente a zonas específicas, al menos aquí en la Ciudad de México. Lo empezamos a ver de manera, con una distribución más generalizada, incluso en las áreas de nivel socioeconómico medio alto. Entonces creo que ahorita ya no hay forma de poder ser selectivos con respecto a qué medidas implementar, al menos hablando del personal, ¿no? Eso, coincidentalmente les decía yo que sí he tenido pacientes positivas, y esos positivos han sido en las últimas 3-4 semanas. Es interesante cuando uno ve este aspecto. Yo les puedo hablar a nivel de toda la universidad nuestra. Las infecciones no están ocurriendo ni en el hospital ni en las clínicas, están ocurriendo en la casa, que esto es para confirmar lo que dice el doctor Castro, que hemos sido bastante eficientes en nuestra manera de adaptarnos a la realidad del hospital y de los consultorios. Donde no está ocurriendo es en la casa. Nosotros estamos muy preparados, sabemos lo que tenemos que hacer, pero la gente en el público general no lo está haciendo, y por eso están ocurriendo estas cosas. Todos los casos positivos que hemos tenido en los hospitales o en la escuela de medicina, todos han sido contagios en casa. Ninguno del hospital. Nunca hemos tenido un solo positivo, uno solo, de un profesional de la salud que tuvo un contacto en el hospital con pacientes. Les hago una pregunta, que lo mencionaron un poco al pasar. Además de los turnos rotativos para el personal, en cuanto a trabajan algunas semanas, descansan otras, el triage, el código de conducta, que todo eso cumplimos nosotros, ¿ustedes creen que habría que hacer algún otro tipo de evaluación serológica o de ARN o hisopados para nosotros, para todo el equipo profesional que trabaja en las instituciones, o simplemente nos alcanza con el triage, el código de conducta? ¿Qué opinan? Nosotros cambiamos cada 2 semanas. ¿Sí? Y justo antes, 2 días antes de asumir turno, todo el mundo, todo el personal, desde el personal de aseo hasta los médicos, todos tenemos PCR. Si hay alguien con una PCR positiva, no debe venir y cambiamos por otra persona. Igual nosotros tenemos exactamente el mismo protocolo implementado. Nosotros no. Nosotros tenemos un protocolo diferente porque lo dictamina la universidad. Claro. Tenemos sindicatos y una serie de cosas donde tiene uno que negociar todo. Entonces, aquí la política es de no hacer pruebas al personal y basarse exclusivamente en triage de sintomatología y hacer las preguntas al personal. De hecho, aquí hospitales tienen un app con el cual tú tienes que llenar el app todos los días, te da la luz verde y entonces puedes ir a trabajar, pero todo está basado en preguntas, no está basado en ningún testeo. Nosotros en Argentina tenemos la disposición del Ministerio de Salud
que habla de contacto estrecho en personas y tiene un apartado de contacto estrecho en personal de salud. Y lo que define como contacto estrecho es que si cada parte de las involucradas mantuvo su EPP durante todo el tiempo, no está definido como contacto estrecho de un COVID positivo, confirmado o por confirmar. Con lo cual, creo que la prevención ahí es fundamental. La distancia, los EPP siempre mantenidos, y los contagios que hubo en centros de salud en general no tienen que ver con pacientes, sino con los lugares donde uno se recrea o se distiende, que es lógico, pero que hay que repensar todo ese momento de los médicos en cuanto a la tomada de café o el esparcimiento que es tan necesario, pero buscarle un espacio individual. A nosotros nos pasó que la jefa de quirófano le dio positivo, y es un lugar donde pasamos todos. Aunque haya rotación, nosotros no rotamos cada 2 semanas, rotamos cada menos tiempo, entonces eventualmente hemos rotado. Y realmente tuvimos que aislar solo a 2 personas por una cuestión que quedaban dudas de su EPP en un lugar muy puntual, siguiendo todo el rastreo hacia atrás, con lo cual el EPP nos protegió en esas circunstancias y no tuvimos más contagios. Entonces creo que lo importante es mantener el EPP. Si uno puede testear al personal, obviamente, habría que definir la frecuencia, porque el problema de los testeos no es hacerlo, sino definir la frecuencia, creo yo, y respetar las normas. Creo que eso es lo más importante. Si me permite, Susana, el otro aspecto es el de viajar. A nosotros, la universidad nos ha dicho claramente que no podemos salir de la ciudad. Si salimos de la ciudad y nos vamos a un lugar con una prevalencia menor al de nuestra ciudad, no tenemos problema. Tenemos que avisarle a la universidad a dónde vamos a ir para que hagan para que se vea el riesgo individual, y entonces tienes permiso de salir a ese lugar. Si vas a ir a un lugar con una prevalencia superior a de nuestra comunidad, cuando regresas tienes que estar 2 semanas en la casa, y esto ha disminuido de una manera importante que la gente salga, porque además de eso, la universidad está diciendo que si tú sales y tienes que quedarte en la casa 2 semanas, son 2 semanas sin paga, porque es una decisión que tú estás haciendo, no una decisión que la universidad te está pidiendo. Entonces, eso ha limitado muchísimo que la gente salga, y eso también creo yo que ha ayudado a mantener limitado el riesgo en nuestra comunidad. Sí, yo quiero volver sobre lo que se dijo, y aunque nosotros hacemos un testeo, ya lo describí, no pensamos que es lo más importante. Pensamos que lo más importante es el triage, la encuesta, y mantener los equipos de protección personal y la distancia en el centro de una forma muy, muy juiciosa. Al respecto, hay una anécdota de una infectóloga italiana que es sumamente interesante. Esos infectólogos muy cuidadosos, tremendamente seguidores de todas las reglas mientras veían sus pacientes, y 30% del personal se infectó. ¿Dónde se infectaron? Bueno, se quitaban sus equipos de protección personal y se sentaban a tomar café. Entonces, eso lo mencionó Agustín y me parece extremadamente importante. Muy bien. Bueno, creo que deslizaron ya que les parece que todas estas medidas de seguridad no van a tener un impacto, al menos negativo seguramente no, en lo que son los procedimientos, los resultados de las técnicas, ¿verdad? En principio no apunta para ese lado. ¿Puede llegar a ser que tenga algún impacto positivo? Yo creo que esto nos está forzando a reevaluar todos nuestros protocolos, reevaluar todo lo que hacemos todos los días, reevaluar nuestra realidad en nuestras comunidades, en nuestros centros, en nuestros lugares de trabajo, reevaluar nuestros valores de vida, reevaluar nuestros valores familiares, reevaluar nuestras interacciones con pacientes. Yo creo que esto va a tener un impacto bastante más importante del que nosotros nos estamos dando crédito hoy en día.
Yo creo que esto va a tener un impacto fundamental en nuestra manera de vivir y esto va a durar por un tiempo bastante largo y probablemente algunos aspectos nunca van a desaparecer. Así como antes de septiembre 11, uno podía entrar y salir del aeropuerto y a nadie le importaba, eso ya no se puede hacer en ningún lugar del mundo más. Eso permaneció como una realidad permanente del mundo. Yo creo que eso mismo va a ocurrir con esto del COVID. Yo creo que vale la pena también nada más hacer un poco de hincapié en la parte de la telemedicina. Yo creo que estamos habituados, somos de otra generación, estamos habituados al face to face con la paciente, aparte siendo latinoamericanos, tanto nosotros como médicos, las pacientes estamos acostumbrados al beso, al abrazo cuando vemos a la paciente. Y sí, es una forma quizás que tengamos que cambiar, pero es algo a nivel cultural. Sí nos ha costado mucho trabajo, pero al final del día, al menos la experiencia que yo he logrado tener en estos últimos meses, viendo pacientes por telemedicina, o sea, creo que la experiencia ha sido bastante positiva en el sentido de que he tenido la oportunidad de ver pacientes de otras ciudades, incluso pacientes de otros países, y siento yo que estamos en un momento ideal porque las pacientes no están yendo a la oficina, están trabajando desde casa, y la retroalimentación que yo recibo de parte de ellas es de que quiero hacer el tratamiento ya, porque no sé cuánto tiempo vaya a durar, cuánto tiempo va a estar en casa, entonces, ¿qué tengo que hacer? A la semana siguiente ya la estoy viendo para hacerle un ultrasonido, ya con estudios que le solicité en la consulta inicial. Entonces, creo que desde el punto de vista de aspectos positivos, es algo positivo. Siento que las pacientes están regresando, están muy interesadas en hacer los tratamientos y que el hecho de tener ese contacto inicial con la pareja y poder dedicarles el tiempo que ellos necesitan, sin tener la presión de que ya hay pacientes en la sala de espera, es también algo muy positivo para las pacientes. Para nosotros, pues bueno, también en el sentido de que las pacientes están regresando, ¿no? Yo concuerdo con esa visión. En nuestro centro también hemos observado que hay una progresión más expedita entre la primera consulta y el momento en que la paciente ya desea comenzar su tratamiento. Probablemente no tanto en nuestra área específica, pero también en unos aspectos negativos ligados a la telemedicina, que tienen que ver con una limitación. Para pacientes en ciertos rangos de edad es extremadamente difícil. Para pacientes con bajos ingresos va creando una brecha y una división. Y uno dice, bueno, pero será en Bogotá. No, resulta que el 50% de la población con más bajos ingresos en Nueva York no tiene conexión de internet en casa. A nivel rural hay muchas áreas donde la conexión no es suficiente como para que uno tenga una consulta adecuada. Sé que hay unos aspectos positivos y también unos aspectos negativos que probablemente no nos tocan tanto porque en general vemos personas que no son de la tercera edad, en general vemos personas que tienen un poder adquisitivo bueno, pero esto de la telemedicina va a tener un impacto muy grande a mediano y a largo plazo en todas las áreas de la medicina. Mariana, ¿querés comentarnos a ver qué pasó con las encuestas, con los resultados de las encuestas? Así nos enteramos qué dice la gente. Les cuento. La primera pregunta era si creían que las medidas de seguridad vinieron para quedarse, y el 87% contestó que sí, que ellos creen que vinieron para quedarse. La siguiente pregunta, la segunda, era si cree que las medidas de seguridad, la siguiente es, ¿considera incorporar la serología SARS-CoV-2 en el estudio preconcepcional? Que esto por ahí no lo charlamos, pero acá esto fue sí bastante discutido, en donde el 38% creía que sí, el 45% creía que no, y un 17% no sabía qué contestar. La siguiente pregunta es si, con respecto a la telemedicina, en qué medida, en qué porcentaje tendría un impacto en nuestras consultas, y la realidad es que el 90% habló de un 50% en el impacto de las consultas, ni un 100%, ni que no llegó para quedarse. Fue bastante intermedio. Y la última pregunta era con respecto a si creían que las medidas de seguridad impactarían en los resultados de los tratamientos, y a diferencia por ahí un poco de lo que se habló acá, el 31% dijo que sí, un tercio de la gente que votó piensa que sí, que va a tener un impacto, el 57% que no,
y un 12% de nuevo no sabía. No sé si quieren hacer algún comentario con respecto a estos resultados. Bueno, yo veo que es abrumador eso de pensar que las medidas llegaron para quedarse. Yo quisiera comentar, por ser un poco polémico, que me gustaría ser tan optimista como el doctor Loret, pero no lo soy. Yo creo que la gente difícilmente cambia sus patrones de conducta. A mediano plazo es probable que sí, tan pronto como haya una vacuna, vamos a cambiar nuevamente. Aquí todo el mundo habla de reinventarse y de que vamos a usar bicicletas y que va a mejorar el aire. Abrieron la construcción y las manufacturas hace 3 semanas y yo ya estoy en el mismo trancón, no sé cómo se llamará en otras partes, haciendo filita con mi automóvil como lo hacía hace 6 meses. La gente no cambia sus patrones de conducta con facilidad. A Fernando Savater, un filósofo español, le preguntaron, ¿usted cree que la gente va a cambiar después de todo esto? Y él dijo, no creo mucho, pero si cambia va a ser para empeorar. Bueno, creo que el encuentro de hoy ya está terminando, así que les agradecemos mucho a todos, los panelistas, a la doctora Marta Luna, al doctor Ricardo Loret de Mola, al doctor Eduardo Castro, al doctor Agustín Pascualini, Mariana, mi compañera de coordinación. Les agradecemos mucho que estén acá, todos los que están del otro lado, nuevamente a la industria porque nos acompaña y permite que esto pueda llegar a todos, al MER por organizarlo, por supuesto, y los invitamos al próximo viernes, esto va a quedar como los viernes de Almer. El próximo viernes vamos a tratar de hacer algo para derribar la barrera que tiene que ver con el apoyo o no apoyo del Estado y las sociedades científicas en esta época de COVID. Así que bueno, les agradecemos mucho a todos haber estado hoy con nosotros.